A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que su sonido electriza y penetra en profundidades del alma, de las que nunca hubiéramos imaginado su existencia. Otros afirman que con sus vibraciones despiertan los espíritus de las cosas materiales y que hasta la brisa se detiene por un momento para poder escuchar sus notas. Son los violines de Stradivarius, piezas de museo que, a diferencia de los cuadros, abandonan sus nichos sagrados y llegan a las grandes salas para recordarnos que siguen vivos. Los violines de Stradivarius son mucho más que madera y cuerdas. Son un universo de misterios, de mitos y leyendas que intentan explicar la rara musicalidad que dan en cada nota. Algunos dicen que Antonio Stradivarius preparaba de forma secreta la laca con la que cubría la madera y que esa es la razón de su perfecta sonoridad. Otros atribuyen la magia del violín a la madera, dado que Stradivari aprovechó una época de mini glaciación en la que los árboles crecieron poco y dieron un nudo más denso, calidad a los instrumentos. Y hay quienes explican la calidad a partir de un tratamiento con vidrio molido, refregado en la madera. Creación de Stradivarius. Fuere lo que fuere, la música de los Stradivarius es otra música. Es lo mejor que el espíritu puede gustar de un trozo de madera y unas cuerdas que, unidas al talento humano, producen un prodigio. Antonio Stradivarius, el gran alquimista de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de diciembre de 1737. Pero nos dejó el regalo de más de 600 violines que harían sentir envidia a los dioses de la música, si esos dioses existieran. Las principales noticias del día. Titulares. El Ministerio de Trabajo definió salario básico para el 2024 en $460. Presidente Noboa dice que caso Metástasis es parte del Plan Fénix. En Quito nos cuidamos, campaña para erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. En el segmento de opinión, el vicepresidente de la República, una figura incómoda. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, el lavado de dinero, Roberto Aguilar, la fiscal suena todas las alarmas. Noticias del día. El Ministerio de Trabajo definió el salario básico para 2024 en $460. El Ministerio del Trabajo anunció este 15 de diciembre del 2023 que fijó el salario básico unificado del trabajador en general para el año 2024 en $460 mensuales, a pesar de la situación económica que atraviesa el país, reflejada en un déficit fiscal mayor al señalado por el anterior gobierno. El alza es de $10 mensuales en comparación a los actuales 450 y regirá a partir del 1 de enero del 2024 según el acuerdo ministerial. El anterior gobierno de Guillermo Lasso había manifestado su intención de incrementar el salario básico unificado en $25 para cumplir en parte su promesa de campaña de llegar a los $500 en 4 años. Creemos que este incremento está alineado a las políticas económicas y sociales del presidente Noboa para trabajar por una efectiva redistribución de la riqueza, destacó la ministra de Trabajo Ivonne Núñez. Desde el Ministerio de Trabajo se ha explicado que en consideración a la coyuntura económica y social del país se ha tomado una decisión técnica que beneficie a nuestra fuerza laboral y también considere a nuestro sector productivo. Para la fijación del valor se consideró la inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es de 2.07% para el próximo año. Los representantes de los trabajadores habían señalado que querían un aumento cercano a los $100 para aproximarse al precio de la canasta básica familiar, que llegó a $784.65 en noviembre pasado, mientras que los empresarios habían señalado que se debía subir según la proyección de la inflación, tal como lo hizo la cartera de Estado. El presidente Noboa dice que caso Metástasis es parte del Plan Fénix.
En una breve rueda de prensa dada después de la reunión con autoridades de seguridad en el ECU 911, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que las detenciones en las últimas horas por el caso Metástasis son parte de un denominado Plan Fénix y que en la actualidad se cumple con una hoja de ruta e instrucciones para las acciones de inteligencia. Agregó que se trata de dar pasos firmes como la eliminación de la tabla de drogas y la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas y más acciones de inteligencia. Primero teníamos que hacer eso para la implementación del plan, porque si no, las personas que lo iban a implementar eran las equivocadas. Comentó además que Durán siempre ha sido un punto importante en la estrategia de política pública y que irá desde el fortalecimiento de la seguridad hasta la dotación de agua, que se harán las reformas correspondientes para la construcción de cárceles y la expulsión de extranjeros encerrados en el sistema carcelario nacional. En relación a los monitoreos de inteligencia, habrá una coordinación con asistencia internacional para poder rastrear el crimen organizado, además de la unificación entre la Policía Nacional, Militar y la del Centro de Inteligencia Estratégica CIES. En Quito nos cuidamos, campaña para erradicar la mendicidad y trabajo infantil. Con el objetivo de concienciar a la población de Quito sobre los riesgos de regalar dinero u objetos de valor en la calle a niños, niñas, adultos, mayores y personas con discapacidad, el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Inclusión Social, SIS, implementó la campaña En Quito nos cuidamos. La campaña apunta a sensibilizar a la población del distrito metropolitano sobre los derechos de la niñez, así como la manera de ayudar a este grupo de atención prioritaria. Al momento se receptan víveres no perecibles, fundas de caramelo, ropas y juguetes en buen estado, útiles escolares y kits de higiene. Las donaciones se reciben en las 9 administraciones zonales. El horario de recepción será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16:30. Posteriormente se entregarán a familias vulnerables que están mapeadas a través de datos de un equipo especial integrado por diversas dependencias del municipio. Las donaciones serán manejadas de forma transparente y con eficiencia, permitiéndonos ayudar a cientos de familias vulnerables, además de a los niños y niñas que son parte del programa de erradicación del trabajo infantil de la Unidad Patronato Municipal San José. La CIS recuerda que entregar dinero u otros objetos en la calle fomentan las redes de explotación infantil y trata de personas. Además, pone en riesgo la integridad de la población más vulnerable al exponerla a accidentes de tránsito, maltratos y otros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Adriana Noboa, médica imagenóloga del Hospital Metropolitano, para hablar sobre el PET-Scan, el nuevo equipo para detección y tratamiento del cáncer. Escuchemos lo que dijo. Mira, desde hace como 12 años vengo haciendo PET-Scan. Pusimos el primer PET acá en el país, pero fue un proyecto que no caminó bien, digamos, y he estado haciendo PET para otros países también. Sin embargo, puedo contarles que con muchísima alegría pues tenemos ahora disponible esta tecnología. En el Hospital Metropolitano tenemos una unidad PET-Scan que no solamente es el equipo que ya les voy a comentar, sino que son todas nuestras instalaciones dedicadas para esto. Tenemos una radiofarmacia súper estéril, como un quirófano donde se preparan todos los medicamentos que van a recibir nuestros pacientes. El PET-Scan es un estudio que nos permite detectar en dónde nomás hay lesiones del cáncer. Y eso es muy importante, porque cuando un paciente que tiene cáncer, desde un inicio sabemos en qué lugares nomás está, puede recibir los tratamientos más apropiados, ¿sí? Estos lugares donde puede haber el cáncer a veces son muy pequeñitos y no son detectables por otros métodos de imagen. Por lo tanto, esa es la gran ventaja que ofrece. Y también se puede utilizar en algunas enfermedades del corazón y en algunas enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Oh, qué interesante. Ahora, doctora, bueno, mil disculpas por esto, nos habían puesto mal su cargo, así que ya sabemos que es una doctora imagenóloga. Haciendo esta aclaración, ¿para qué tipos de cáncer sirve esto? ¿Es posible una detección temprana con este equipo PET-Scan? Claro que sí. Sirve
el PET es un equipo súper moderno que puede detectar lesiones muy pequeñas del cáncer. Se lo hace por lo general y en la gran mayoría a personas ya diagnosticadas con cáncer. ¿Sí? No es un método de screening, más bien es De un acuerdo. examen que se aplica a personas que ya tienen su diagnóstico de cáncer y podría decirse que sirve para todos los tipos de cáncer. Lo que vamos a cambiar dependiendo el cáncer es el tipo de fármaco, de radiofármaco, de sustancia radioactiva que vamos a poner. Y en ese sentido es un orgullo para nosotros también comunicar que vamos de aquí a un par de meses a tener varias sustancias radioactivas para abarcar la gran mayoría de tumores que puede existir y que estas otras sustancias radioactivas pues no se cuenta en ningún otro lugar de acá del Ecuador. Doctora, cuéntanos qué tipo de tecnología tiene este equipo, este PET scan, porque entiendo que es para tratamiento con radiológico, o cómo funciona esto. Ok, el equipo PET scan no es un equipo que ofrece tratamiento, es un equipo de detección de las lesiones para que los pacientes puedan recibir un tratamiento apropiado. De acuerdo. Entonces, es un equipo híbrido que mezcla dentro de su componente una especie de gamografía muy avanzada junto con un tomógrafo. Entonces, son dos tecnologías que se juntan ahí y eso hace que sea muy sensible y muy específico. En cuanto al equipo que ha adquirido el Hospital Metropolitano, como yo les molesto, les digo, realmente es el Ferrari de los PET scan. No escatimaron en buscar el mejor equipo. Es un equipo muy sensible, muy preciso, que nos permite hacer el estudio más rápido, con mucha menos radiación para el paciente, y que como este equipo es uno de los pocos que existen en la región. Realmente en Sudamérica me parece que hay solo dos o tres. Nuestros países más cercanos no lo tienen. Y claro, dentro de lo que es acá el Ecuador, es el equipo más sensible, más preciso, es digital, incluye inteligencia artificial. Y también es importante recalcar que no solamente es el equipo, que obviamente es muy importante, para poder obtener, ¿sí? Estos resultados de estas imágenes, es un proceso en donde intervenimos un grupo multidisciplinario de profesionales. Entonces, tenemos un radioquímico, el único y el mejor, más preparado del país. Tenemos unos tecnólogos que son especialistas en esto. Tenemos físicos, médicos especialistas, enfermeras especialistas y médicos especialistas en esto. Cada uno va siendo una parte importante de lo que es el estudio de la manera más profesional, ¿sí? Utilizamos las dosis precisas en los pacientes, ya que contamos una radiofarmacia muy bien equipada, y eso es lo que hace que tengamos una cobertura tan importante, ¿no? Un equipo humano especialista en esto y el equipo que es el mejor equipo de acá y pues uno de los mejores de la región. Yolanda Yupanqui estuvo en Radio Sucesos. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura para hablar sobre el operativo Metástasis. Veamos la nota. Es un terremoto, sí, y preocupada, no solo por mí, en mi calidad de vocal del Consejo de la Judicatura, porque me sentí que el mundo se me venía encima, pero lo que más me preocupaba era la situación del propio Consejo, de la institución como tal, un desprestigio que bueno, muchos lo hablan, un desprestigio que yo pensaba que realmente iba a impactar incluso en el funcionamiento, pero no. He tratado de ser, no yo, en el proceso mismo, he tratado de separar las dos cosas. Este tema del doctor Terán y de los 30 involucrados no es un tema del Consejo propiamente dicho, es un tema aparte, es un tema penal en el que como vocal no tengo nada que opinar. Es un tema de él. Es un tema personal. Y se está investigando por dónde su vinculación en el caso Metástasis. Conteste una pregunta, no sé si usted me puede confirmar o no. ¿Anoche volvieron a allanar el Consejo de la Judicatura? Hasta donde sé, no ha habido ningún allanamiento. Y en todo caso, hemos tenido la precaución, al menos en mi caso, de dejar la oficina abierta por lo que pueda suceder. Pero no ha pasado absolutamente nada. Entonces, como le digo, este tema es absolutamente particular. El Consejo de la Judicatura... Pero ayer hubo un tema bien curioso que fue, ayer usted salió antes del mediodía a dar su opinión sobre este tema, porque hubo
comunicado del Consejo de la Judicatura rechazando y calificando la detención de Wilman Terán. Sí, ¿Quién le hizo el comunicado? ¿La sala de prensa, de la oficina de prensa del Consejo? Si me permite, le voy a dar una Sí, explicación completa de este tema, porque a mí también me sorprendió, como me sorprendió muchas cosas. Yo no había leído ese comunicado, como le digo, no soy de las que estoy en el Twitter, no tengo tiempo para estar en redes. Entonces, cuando llegué, mi equipo me hace notar el asunto, me hace notar que el doctor Murillo ya había respondido a este tema, y obviamente cuando leí, dije, por favor, ¿cómo se les ocurre poner en boca de todo el Consejo algo que está prohibido para el Consejo? ¿Por qué está prohibido? Porque nosotros somos un organismo de administración, control y vigilancia. Nosotros no somos un departamento legal. Nosotros no somos jueces para calificar un acto de legal o de ilegal. Eso no se debió haber hecho. Sin embargo, al llamársele al director nacional de comunicación, él supo explicar que le ordenaron. Entonces se le aclaró que si alguien le ordenó, ese nombre debe aparecer o ese cargo y decir, esta persona me ordenó. ¿Y se sabe quién ordenó? No. Nunca dijo el señor No, quién. supongo que venía de presidencia, no lo sé. En todo caso, se le dispuso, y esto fue en compañía del doctor Murillo, le pedimos que baje de las redes este tema. Hasta ayer no lo había bajado, obviamente él tendrá que someterse al control disciplinario, que esa sí es facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura, porque él tiene que acatar disposiciones. Él no podía poner en mi boca algo que yo jamás había dicho, lo que no me habían consultado y con lo que yo no es que no esté de acuerdo o si esté de acuerdo, simplemente no me podía pronunciar en esto porque no estoy en mi papel de juez. No podía decir si es legal o es ilegal, eso no se podía haber hecho. Entonces, eso ya quedó bastante claro y espero que la ciudadanía haya entendido que de ninguna manera he pronunciado nada del respecto porque es particular, es una cosa y que viene de hace años. Tanto es así que no tengo la menor idea, al menos de mañana no sabía de qué se trataba, después me hicieron enterar que era en el caso Norero y no, que tampoco es mi especialidad. Aclaro y siempre les he hecho saber, mi especialidad es derecho tributario, que nada tiene que ver con el aspecto penal. Entonces, para mí estas cosas sí son nuevas. Y obviamente el momento que apareció esto, dije, está bien, no hay problema, el Consejo de la Judicatura tiene que seguir trabajando. Esa es nuestra función, nuestra función es dar servicio de justicia a la ciudadanía. Por tanto, aquí no es que no ha pasado nada, pero los servicios de justicia no se pueden paralizar y continuamos trabajando normalmente. En Impacto Informativo, Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, habló sobre el caso Metástasis y la crisis judicial. Escuchemos lo que dijo. Como usted ha indicado, efectivamente el nombre que le han puesto a este operativo, el de Metástasis, es apropiado porque la justicia del país se encuentra en estado terminal. Ha llegado a un nivel de crisis, de desprestigio, de deterioro, nunca antes visto. Esto ya lo veníamos evidenciando desde hace meses atrás, lo veníamos denunciando como Colegio de Abogados de Pichincha y señalábamos que la principal responsabilidad de todo esto empezaba y radicaba en el Consejo de la Judicatura, porque este es el órgano de administración, disciplina, vigilancia, control del sistema de justicia. Y ya desde hace rato, usted recordará que veníamos encontrando irregularidades de diverso nivel en el Consejo de la Judicatura. Irregularidades administrativas al principio, luego ya el cometimiento de presuntos delitos por parte de algunos miembros del Consejo de la Judicatura que les llevó a que sean procesados hace ya algunos meses, delitos como tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, uno tal vez ya más grave, lavado de activos en el que estaba involucrado o sindicado el doctor Muñoz. Pero lo que ha ocurrido en la madrugada de hoy y la denominación que la Fiscalía ha dado a esto, no tiene parangón en la justicia ecuatoriana. En los, ¿qué digo? Desde que regresamos al régimen democrático en el año 80, ya hace 50 años, o
o 40 y más años, no habíamos visto una cosa así. Estamos hablando de un delito muy grave y estamos hablando nada menos que de un grupo de delincuencia organizada. Antes nosotros hablábamos ya de que había asociación ilícita en el Consejo de la Judicatura y que habían seguramente varias bandas que operaban ahí, por los sorteos irregulares de causas, por las causas dirigidas a determinados jueces y porque lejos de investigarse esos hechos, lo que hizo el Consejo de la Judicatura es perseguir a 2 o 3 inocentes a los cuales les clonaron usuarios, contraseñas, les abrieron roles, etcétera, para a nombre de ellos ingresar todas esas causas irregulares y ahora destituirlos a ellos. Esas irregularidades veíamos ya y decíamos ahí en el Consejo de la Judicatura existe asociación ilícita, existen actos delincuenciales, pero esto que ha ocurrido el día de hoy muestra que lo más corrupto que puede presentarse en el sistema de justicia y en el país hoy ha sido puesto en evidencia. Como usted ha dicho, no solo se trata del sistema de justicia, están detenidos emblemáticas figuras del sistema de justicia, de la policía, de otras instancias de la administración del país, y como le decía hace un rato, seguramente no asoma ahí todavía nadie de las Fuerzas Armadas, pero si se rebusca un poquito, yo creo que encontraremos, porque hasta ahora no sabemos qué pasó con el radar de Montecristi, que estaba bajo custodia militar. Ahora va una segunda parte del operativo Metástasis y nada menos que la Corte Nacional de Justicia, y en el informe fiscal está el juez nacional Guillén y el juez nacional Rivera. ¿Qué presunciones tiene usted? Bueno, yo creo que hay que investigar eso, porque hay fallos sospechosos. Valdría revisar, por ejemplo, los últimos fallos del juez Rivera para tener una idea de qué es lo que está pasando allí en la Corte Nacional de Justicia, pero es obvio que todo este entramado viene desde hace rato. Por eso ahí se han trabajado, yo diría, en 2 líneas. Uno era echarse abajo a la fiscal general del Estado. Ese era un objetivo supremo de esta gente que está ligado en los actos irregulares, para que ella no siga precisamente persiguiendo el delito, para que no siga abriendo nuevas investigaciones, para que no siga acusando en delitos de acción pública que ya han sido investigados. Para eso era necesario echar abajo a la fiscal. Y la otra línea era copar la Corte Nacional de Justicia, tomarse por asalto realmente la Corte Nacional de Justicia para ponerla al servicio de los intereses de la impunidad, tanto del narcotráfico, de la narcopolítica, como también de los grandes hechos de corrupción que han ocurrido en el pasado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. ¿El vicepresidente de la República, una figura incómoda? La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 141, establece que la presidenta o presidente ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y de gobierno, responsable de la administración pública. La función ejecutiva está integrada por el presidente y vicepresidente de la República, los ministerios de Estado y más organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República constan en una sola papeleta. Dicho en forma más simple, es un binomio elegido por la ciudadanía en las urnas. El artículo 146 de la norma suprema establece como función del vicepresidente, en caso de ausencia temporal del presidente de la República, reemplazarlo.
señalando además que en caso de ausencia definitiva, el vicepresidente de la República lo reemplazará por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial. El artículo 149 de la misma Constitución señala con claridad extrema que la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al presidente, ejercerá únicamente las funciones que el presidente le asigne. La figura del vicepresidente de la República siempre ha estado rodeada de suspicacias, dudas y temores, a punto tal que el 5 veces presidente del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, llegó a definir al vicepresidente como un conspirador a sueldo. Recordemos que fueron, entre otros vicepresidentes del caudillo, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, quien terminó reemplazándolo, y el reconocido penalista guayaquileño, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, quien fue electo en papeleta distinta de la del doctor Velasco. Luego del retorno a la democracia, recuerdo el paso de vicepresidentes como Osvaldo Hurtado Larrea, que terminó el periodo de Jaime Roldós Aguilera tras su percance aéreo. El liberal Blasco Peña Herrera Padilla fue elegido vicepresidente de la República en binomio con el ingeniero León Febres Cordero, que gobernó el país entre los años 1984 y 1988, habiéndose dado una relación normal hasta el levantamiento de Vargas Pasos, conocido como el Taurazo, que lastimó ciertamente la relación entre los dos primeros mandatarios. El doctor Rodrigo Borja Ceballos ejerció el poder entre los años 88 y 92, junto con el ingeniero Luis Parodi Valverde, manteniendo una impecable relación de trabajo y cordialidad. El arquitecto Sixto Durán Ballén se hizo de la presidencia de la República junto con su binomio, el economista Alberto Dají Garzosi. La relación entre ellos fue normal, conociéndose además que el vicepresidente tuvo mucha influencia en materias claves para el gobierno de Durán Ballén. Sin embargo, esa buena relación se maltrató luego del escándalo de los gastos de fondos reservados y del juicio político en contra del vicepresidente Dajic. La doctora Rosalía Arteaga Serrano llegó a la vicepresidencia de la República en las elecciones de 1996 en binomio con el abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Una vez en el poder, Bucaram excluyó a su vicepresidenta del manejo de temas trascendentes, llegando al extremo de no encargarle la presidencia de la República cuando se ausentaba del país. La doctora Arteaga, de manera pública, denunció los excesos y malos manejos del gobierno irresponsable y populista de Bucaram, quien fue derrocado por el Congreso Nacional tras declararlo insano mental en el conocido carnavalazo, donde la partidocracia unida con el mando militar no permitió que la vicepresidenta Arteaga asuma el poder, dejando un espacio muy corto para que lo hiciera de manera formal antes de proceder a designar al entonces presidente del Congreso Nacional, el doctor Fabián Alarcón Rivera, como presidente constitucional interino, figura que por lo demás no consta en la Constitución. En el año 2003 llegó al poder el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa con el médico doctor Alfredo Palacio. Como vicepresidente de la República, Palacio desde un inicio habría conspirado hasta llegar a suceder al presidente Gutiérrez, luego de que el mando militar le retirara el respaldo. La llamada Revolución Ciudadana llegó al gobierno con el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno.
el vicepresidente Moreno tuvo como encargo temas relacionados a apoyo social a los sectores con capacidades especiales, sin que se haya dado ningún problema en la relación entre los dos mandatarios. En una nueva elección en el año 2013, Correa eligió como su binomio a Jorge Glass Espinel, a quien encomendó el manejo de los sectores estratégicos del Estado. En el año 2017, en unas elecciones plagadas de opacidad, llegaron al poder Lenín Moreno y Jorge Glass, en representación de lo que se llamó Alianza País. Moreno marcó distancia total, rompiendo con el correísmo, lo que determinó un enfrentamiento abierto con su vicepresidente. A 8 meses de haber asumido la segunda magistratura del Estado, Glass salió del cargo, afrontando juicios penales que lo condujeron a la cárcel. En el año 2021, Guillermo Lasso Mendoza llegó al poder junto con el médico cuencano Alfredo Borrero, a quien encomendó temas secundarios sin que se hayan registrado, al menos públicamente, pugnas o problemas en su relación. En el año 2023, luego de la muerte cruzada, llegó al poder Daniel Noboa Asín, con su vicepresidenta Verónica Abad, a quien en forma inmediata y desde el primer día de funciones le apartó físicamente del país, otorgándole una misión diplomática en Israel a fin de que apoye la paz del Medio Oriente, dejando en claro la ninguna confianza que el jefe del Estado tiene en la persona que él mismo escogió como su binomio. La importancia del vicepresidente de la República ha sido motivo de varias discusiones, llegándose a considerar la posibilidad de su eliminación vía reforma constitucional o, en su defecto, reorganizando la función para que presida la Asamblea Nacional. En todo caso, se hace indispensable repensar seriamente nuevos mecanismos de sucesión o de funciones del vicepresidente de la República que aleje a su desempeño posibilidades de convertirse en la práctica en un funcionario que con sueldo estatal se dedique a la tarea de conspirar. Editorial. El lavado de dinero, artículo de Ramiro Ruiz. El presidente Noboa anunció su compromiso contra la disputa del narcotráfico, el lavado de dinero y la eliminación de la corrupción. La lucha contra el lavado de activos es complicada en todas partes del mundo. Ecuador, según el último informe del Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica, ha hecho avances, pero se mantienen problemas estructurales y vacíos en la justicia. El lavado y la corrupción se extendió en el Estado ecuatoriano. Los mecanismos de acciones ilícitas están en pleno desarrollo en el sector financiero. La última estimación del Centro Estratégico de Geopolítica contabilizó en 3.500 millones de dólares de dinero sucio que se lavó durante el año 2021. 3 veces más a la evaluación de 1.200 millones del periodo 2007 al 2016. El estudio de CELAC señala que el crecimiento de dinero ilícito coincide con el proceso de desregularización del sistema financiero y la ganancia que reporta la banca ecuatoriana desde el año 2017. CELAC concuerda con los análisis periodísticos. En el país se lava cada año entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto. La desinstitucionalización del país deja un saldo de pobreza, violencia, instituciones capturadas por el narcotráfico. A la economía del desastre social se suma la estabilidad macroeconómica del narcotráfico. Las ganancias aumentan con la penetración de los narcodólares en el sistema financiero. Como consecuencia, la banca funciona en un ambiente de falsa estabilidad financiera y monetaria. Los promedios de ganancias ilícitas en los periodos gubernamentales se muestran de esta manera. El periodo 2007-2016, las utilidades promedio fueron de 361 millones de dólares anuales, mientras que para el periodo 2017-2020 subieron a 592 millones de dólares y en el periodo 2021-2022 alcanzan un promedio de 586 millones de dólares por año.
El sistema financiero atraviesa un problema grave y, por desgracia, no cumple con las obligaciones señaladas en la normativa nacional para la prevención del lavado de activos y la vinculación de otros delitos. Por supuesto que las entidades financieras ecuatorianas se benefician. El dinero de origen obscuro ingresa a los balances. La banca ejecuta movimientos que generan ingresos y utilidades. Los datos apuntan a que el monto anual de dinero sucio que el sistema financiero introduce a la economía se ha incrementado durante los 2 últimos gobiernos. Naturalmente concuerda con un aumento de utilidades. Según la Gafilat, el lavado de activos movió 4.504.33 millones de dólares en 5 años. Mientras el país ha vivido un proceso continuo de empobrecimiento de la población, deterioro de los servicios públicos y el incremento de la violencia en los últimos años, los beneficios del lavado se han multiplicado. Esta característica adversa confirma el frágil control de la superintendencia y el incumplimiento normativo sobre el lavado de activos. La justicia tampoco se ha librado de esta influencia inhumana. A la justicia ecuatoriana se han infiltrado las mafias. Todavía no se consiguen estrategias eficientes para identificar beneficiarios finales y empresas fantasmas. El país debe presentar un reconocimiento por el trabajo valiente y decidido a la fiscal Diana Salazar. Nos demuestra que los corruptos recibirán castigo según la ley por corruptos y por el daño moral a la sociedad ecuatoriana. El presidente tiene que comprometerse con apoyo incondicional a la señora fiscal. El narcotráfico es la principal amenaza por la ubicación geográfica que tiene el país y el aumento del tráfico interno. La corrupción se amplía en la sección inmobiliaria, en la venta de autos y el turismo. El chulco es uno de los vitales mecanismos para impulsar el comercio minorista. Se han registrado casos de corrupción a gran escala en el país, algunos de signo transnacional, Odebrecht, relacionados con la empresa estatal Petroecuador. Hace pocos años el FMI alertó sobre grupos que establecieron varias empresas para acaparar contratos. El lavado de activos movió 3.552.2 millones de dólares en 5 años. Se producen pérdidas anuales por el contrabando de ropa, licores, electrodomésticos, cigarrillos, gasolina, gas, entre otros productos. La minería ilegal ocupa áreas de difícil acceso en zonas rurales y montañosas, lo que obstaculiza el control. Se han identificado acciones corruptas que facilitan la actividad. Por un lado, el pago de sobornos en oro y en efectivo a funcionarios públicos o a través de testaferros. El país espera que el gobierno diseñe estructuras firmes y comience una lucha definitiva. En un tiempo limitado no se puede exigir la supresión de la corrupción, pero sí el compromiso de todas las instituciones del Estado. Artículo de Ramiro Ruiz. La fiscal suena todas las alarmas. Roberto Aguilar, El Expreso. Ya era escandaloso que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, estuviera implicado en un caso de obstrucción de la justicia. Ahora ha caído preso por supuesta delincuencia organizada. Ya era escandaloso que el concurso para elegir jueces de la Corte Nacional estuviera plagado de irregularidades y respondiera a una agenda política oculta pero reconocible. Ahora resulta que el asalto al máximo tribunal de la justicia ecuatoriana también podría responder a los intereses del crimen organizado. Lo que acaba de ocurrir en el país es enorme. El operativo Metástasis, efectuado por la Fiscalía, puso al descubierto toda la podredumbre del sistema político y judicial ecuatoriano y no puede dejar indiferente a nadie, ni a la Corte Nacional de Justicia, 2 de cuyos integrantes se encuentran involucrados en las investigaciones, ni a la Asamblea Nacional, que pretende enjuiciar a la fiscal y cuya principal fuerza política se puso del lado de los narcos, ni al gobierno, cuyos proyectos de seguridad, si bien indecisos e incipientes, se vuelven impracticables en medio de semejante lumpenización de las instituciones públicas. Alarma primera. Desde Bélgica, el expresidente prófugo Rafael Correa alertó a los implicados y trató de boicotear el operativo de la Fiscalía. Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande, tuiteó el miércoles a las 11:31. ¿Con qué propósito? ¿Para que ocultaran las evidencias? Está claro que el prófugo tiene una red de topos infiltrados en los organismos del Estado, topos contra los cuales el expresidente Guillermo Lasso, en su ingenuidad o su torpeza, no quiso mover un dedo para no aparentar una cacería de brujas.
y que le proveen información que utiliza, en este caso, con fines de obstrucción de la justicia en complicidad con los involucrados en un caso de narcotráfico. Así de grave es este asunto. Un nuevo delito podría sumarse a la lista larga de los cometidos por el expresidente. Con un agravante de consideración, se trata del principal aliado político del gobierno de Daniel Noboa, con quien el presidente de la República ha firmado un pacto de gobernabilidad, cuyos objetivos se mantienen en secreto. ¿Se encuentra el asalto a la Corte Nacional de Justicia entre ellos? ¿La destitución a la fiscal Diana Salazar? Estas preguntas ya eran motivo de preocupación nacional antes de que se supiera que el narcotráfico estaba involucrado en el asunto. Ahora que se sabe, ¿qué piensa hacer el presidente Noboa? ¿Poner una nota de protesta ante el gobierno de Bélgica que mantiene al prófugo en condición de refugiado? ¿Mantener el pacto con él después de que se puso en evidencia? ¿Abrir su juego? Alarma segunda. Una de las personas que participaron en las negociaciones que llevaron a Wilman Terán a la presidencia del Consejo de la Judicatura es precisamente aquella a quien el presidente Daniel Noboa acaba de entregar el viceministerio de Gobierno, nada menos, el socialcristiano Esteban Torres. En la legislatura pasada, cuando era coordinador de su bancada, él fue sorprendido por una cámara de vigilancia mientras entraba en una reunión secreta con el entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y con el primo de este, el todavía presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Una reunión se supo para conspirar contra el Consejo de la Judicatura de ese entonces. ¿Está satisfecho el presidente de la República con este nombramiento? ¿Piensa compartir información sobre su plan de seguridad con su nuevo viceministro? Alarma tercera. En la Asamblea Nacional el correísmo quema etapas y se aproxima rápidamente al juicio político a la fiscal. Abrieron esta posibilidad los votos del socialcristianismo y de la propia bancada oficialista en el Consejo de Administración Legislativa. Ellos admitieron a trámite la solicitud de juicio a pesar de que no cumplía con los requisitos. Resulta políticamente impresentable que el Poder Legislativo se dedique a procesar a la fiscal con la amenaza de destituirla, mientras ella mantiene abierto un caso de narcotráfico que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, jueces y funcionarios judiciales. Mientras tanto, el presidente Henry Kronfle se hace acompañar e incluso introduce nada menos que al Palacio de Carondelet a su nuevo asesor nebotista, el ex legislador Pablo Muentes, reconocido en el mundillo judicial del Guayas como uno de los mayores beneficiarios de ese sistema de corrupción que opera desde el Consejo de la Judicatura de esa provincia y que está en la mira de los investigadores del caso Metástasis. ¿Se conduele de la nueva situación el presidente de la Asamblea? ¿Piensa actuar en consecuencia? De la Asamblea se puede esperar lo peor. Desde que llegó a estar dirigida, aunque fuera temporalmente, por uno de los personajes que remojaron sus michelines en la narcopiscina de Miami, el ex integrante de los Latin Kings, Ronnie Aliaga. A ese organismo corresponde la principal cuota de responsabilidad en la lumpenización de la política. Pero es que ese cáncer y el nombre Metástasis, imaginado por la fiscal general para bautizar el caso, no podría ser más gráfico, se expande por todos los poderes del Estado y no parece dejar incólume organismo público alguno. Hasta ayer los ecuatorianos sabíamos que afrontábamos un grave problema de corrupción política. A muchos les parece y les daba lo mismo. Ahora ha quedado claro que esa corrupción política viene de la mano con el narco. Esto se cae a pedazos. A partir de ahora toda indolencia es un crimen. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. De la cárcel al taller, un programa de segundas oportunidades. No solo he desarrollado habilidades fundamentales, también he ganado una familia porque lo que estamos haciendo aquí cambia la vida. Creo que cuando salga de aquí, el cielo es realmente el límite. Vehículos por el Cambio es una organización sin ánimo de lucro que enseña a reparar automóviles a personas que han cumplido condena en prisiones del estado de Maryland.
Descubrimos que en el estado de Maryland, en el sistema penitenciario, existe un programa de formación automotriz. Así que pensamos, ¿qué mejor manera de trabajar con el estado que traer aquí a estas personas y proporcionarles 4 meses de entrenamiento adicionales? Conocí el programa mientras estaba en la cárcel y era una época en la que no sabía qué hacer con mi vida. Te enseñan desde cero, empezando por cómo cambiar una llanta, la batería y lo básico. Te entrenan para formar parte de la mano de obra. Expertos apuntan a que en Estados Unidos hay escasez de mecánicos. El portal TechForce Foundation destaca que para 2026 se van a necesitar más de 600.000 nuevas posiciones de técnicos automotrices, casi 177.000 especialistas en vehículos diésel y más de 113.000 expertos en reparar colisiones. Los chicos que salen de la cárcel son muy buenos empleados. Quieren trabajar y apreciar la oportunidad. Están realmente motivados para no regresar a la vida con la que tuvieron que lidiar años atrás. Una vez graduados, pasan a trabajar en talleres o concesionarios de la región. Hemos tenido a 6 graduados y lo han hecho verdaderamente bien. Cuando digo a la gente que soy mecánica, se quedan asombrados. Literalmente salí sin nada de estar 5 años en la cárcel. Cuando los automóviles son reparados, se venden a personas de bajos recursos que pagan un precio mínimo. Gracias, es todo lo que puedo decir. Gracias, gracias, señor. Muchas gracias. Julia Riera, Voz de América. Rusia confirma el traslado de Navalny a otra cárcel, pero no precisa su nuevo destino. Los servicios penitenciarios de Rusia admitieron hoy que el líder opositor Alexei Navalny ha sido trasladado desde una cárcel en la región de Vladimir, donde cumplía condena, pero no han precisado su nuevo destino. Las autoridades explicaron que Navalny abandonó la prisión en virtud del fallo dictado por el Tribunal Urbano de Moscú el 4 de agosto, que incluía una pena de 19 años por extremismo. El traslado se produce justo después de que el opositor iniciara una campaña en contra de la reelección del presidente Putin. Durante el traslado, Navalny no podrá comunicarse con nadie, tampoco sus abogados, que no saben dónde se encuentra el opositor. La guerra en Gaza durará varios meses más, según Israel. La guerra contra Hamas durará varios meses más. Son palabras del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, al consejero estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien se desplazó a Tel Aviv el jueves. Estados Unidos ha instado enérgicamente a Israel a terminar con la guerra, al tiempo que señala a Hamas para acabar con el conflicto bélico. Today could end today if Sinwar did the right thing and just laid down his arms and surrendered and gave the hostages back. That doesn't look likely right now, this war that Hamas started. And Israel has a right and responsibility to continue to conduct this war to protect their people and to protect their nation. Mientras continúan los intensos combates en varias zonas de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado rendiciones masivas de combatientes de Hamas y nuevos métodos en su lucha contra la organización islamista en sus túneles. En el Programa Mundial de Alimentos, PMA, urgen a Israel a abrir más pasos fronterizos para llevar ayuda a Gaza. The humanitarian operation is really on the brink of collapse. And it's just not possible to deliver in an orderly fashion under these conditions. What we really need is to step up the volumes, and for that we need more crossings. El único paso fronterizo abierto para llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza se ha convertido en un dramático cuello de botella. Según el PMA, hasta el 90% de los ciudadanos de Gaza no comen lo suficiente y casi la mitad de la población se muere de hambre.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.